En esta oportunidad vamos a tener la bendición de poder tener este estudio bíblico, la cual está siendo de gran bendición para muchas personas. Estoy tremendamente contento porque Dios está haciendo algo maravilloso. Así de que vamos a empezar hoy y vamos a seguir la continuación de las otras enseñanzas que hemos tenido acerca de la revelación de la cruz. ¿Qué sucedió en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué fue lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué hoy Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué solamente a Él se le rinde adoración, alabanza, se le rinde gloria? ¿Por qué solamente a Él? Y eso vamos a hablar. Hablamos en la enseñanza pasada, hablamos un poco acerca de cómo uno es libre de sanidades, uno recibe sanidad, uno es libre de las enfermedades, porque en Isaías 53 habla que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de vuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, hablamos también acerca que cuando Él llegó a la cruz, estaba en la cruz, habían dos ladrones. Estos dos ladrones estaban ahí, uno a la derecha y uno a la izquierda, dice la palabra. Entonces, eso lo leímos. Entonces, dice que uno lo injuriaba diciéndole: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Mientras que el otro le decía al otro ladrón: tú no tienes piedad ni misericordia de ti mismo, estamos en la misma condición los tres, y ahora este hombre nada ha hecho. Nosotros con razón estamos padeciendo esta muerte, pero este hombre nada ha hecho. Entonces, Jesús le dijo, el ladrón le dice: sabes, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hablamos un poco acerca de que Jesús allí en la cruz estaba salvando todavía a uno. Uno se condenó, un ladrón se condenó por sus palabras. El otro se salvó por sus palabras, porque hubo una buena declaración de palabra. Aceptó a Jesús, conoció que Jesús no era como todos los seres humanos. Jesús era el Hijo de Dios. Ahora vamos a tener la oportunidad de estudiar detenidamente la palabra y vamos a hacerlo con el subtema que es las 7 veces que Jesús derramó su sangre. Pero también vamos a hacerlo sobre las 7 palabras que Jesús dijo. Jesús mencionó sus 7 palabras y cada una de ellas tiene un significado poderoso en nuestras vidas. Jesús, cuando estaba padeciendo, dice él, dice: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Tengo sed. Madre, ahí tu hijo. Hijo, ahí tu madre. Hay palabras que Jesús dijo en la cruz que para nosotros la iglesia de hoy día tiene un significado poderoso. Si muchas personas están sufriendo hoy día es porque realmente no entienden ni conocen lo que es el sacrificio de la cruz, lo que es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por mí y lo pagó por toda la humanidad. Cuando digo toda la humanidad, me refiero al globo terrestre, a toda la humanidad. Él pagó el precio
todo el que a él viene, dice la palabra, no le echa fuera. Por lo tanto, hoy vamos a estar estudiando y vamos a estar viendo el libro de Lucas. El libro de Lucas, capítulo 22. Después de dar una introducción de la palabra acerca de lo que hablamos en la enseñanza anterior, hoy vamos a estar hablando acerca de los derramamientos de sangre que Jesús derramó. Jesús derramó, dice la Biblia, hasta su última gota de sangre, pagando el precio por nuestros pecados. Jesús lo hizo no por él, él lo hizo por nosotros. Él lo hizo para que nosotros tuviéramos ahora el privilegio de ser hijos de Dios y tener la salvación. Entonces Lucas, o libro de Lucas, capítulo 22, verso 40, vamos a leer 5 versículos. Dice: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga como mi voluntad, sino, dice, la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando, verso 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Entonces dice, ahora está diciendo que el sudor de Jesús en esa oración eran como grandes gotas de sangre, o sea que estaba sudando él la sangre y el sudor mezclado, porque estaba orando y orando intensamente, de tal manera que ese sudor se iba convirtiendo en grandes gotas de sangre que caían de la frente de Jesús. Entonces Jesús está orando y derramó su sangre, y ese es el primer paso que vamos a ver, que cuando la Biblia habla de que su sudor eran como gotas de sangre, es que la sangre es lo espiritual y el sudor es lo material. Dios une las cosas, une lo espiritual con lo material, une lo del hombre con lo de Dios. Ahora, él está orando, y nosotros vemos esta manifestación gloriosa, el primer paso. Como segundo, dice, los golpes en su rostro. Allí vemos nosotros en el segundo punto que él de su rostro derramaba mucha sangre por causa de nosotros. El libro de Miqueas, capítulo 5, verso 1, usted lo puede leer, habla acerca de cuando el rey de los judíos iba a ser maltratado físicamente. Pero el libro de Isaías, capítulo 52, verso 14. Isaías 52, verso 14, habla acerca también de esto. Pero ya lo voy a leer. Dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Está hablando de Jesús, que el rostro de él estaba tan desfigurado que era diferente al de los hombres en la tierra. Entonces, vamos a leer el número 3.
El número 3 habla acerca de eso. El número 3 habla acerca de la corona de espinas. Dice que a Jesús le pusieron una corona de espinas. El libro de Mateo, capítulo, vaya estudiando juntamente conmigo, Mateo capítulo 27, verso 29. Vamos a leer 3 versículos. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinos y una caña en su mano derecha, e hincándose de rodillas delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. O sea que Jesús iba con la corona de espinas. Yo sé que hay muchas personas que no entienden eso. Yo sé que hay muchas personas que no logran captar, a entender lo que Jesús hizo o padeció y por qué se cumplió todo en él. Esa corona de espinas derramó sangre sobre su cabeza para que nosotros hoy día no padezcamos de sufrimientos, para que cuando nosotros declaramos la palabra en nuestras vidas y le creemos a Dios, las maldiciones de pobreza y miseria se van de nuestra vida. Aprendemos a creer que Dios es capaz de mover cualquier montaña, de cualquier obstáculo. Hay personas que dicen: pastor, yo llevo tantos años en el evangelio, tantos años en las cosas de Dios, y todavía estoy pasando tantas pruebas, tantas dificultades. Usted necesita hacer varias cosas. Una de ellas es hacer un compromiso serio con Dios. Hacer un compromiso y sostener ese compromiso con Dios. Leer la Biblia, estudiar la palabra y luego creerle a todo lo que Dios dice de usted. Si Dios dice: yo te voy a bendecir, crea por la bendición. Si Dios dice: yo te voy a llevar conmigo, crea que usted va a estar con él. Si Dios dice: hija, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva, crea lo que Jesús le dice que usted es. Porque de nada sirve estar en una iglesia solamente ocupando un lugar y esperando que la muerte lo sorprenda. De un momento a otro le va a pasar. O esperando que Cristo venga, porque Cristo va a venir. Estamos esperando su venida. Yo estoy esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero no quiero esperarlo sentado en una silla en la iglesia. Yo quiero esperarlo trabajando, ganando almas para el reino de los cielos, ganando almas para el reino de Jesucristo. Entonces, no estamos esperándolo allí sentaditos, cantando aleluya, gloria a Dios, y sin hacer nada. Eso no es esperar al Señor. Si tú ya fuiste lavado, ya fuiste comprado con el precio de sangre de Jesús, ponte a trabajar, ocúpate en la viña del Señor, busca trabajo, hay mucho trabajo. A veces los predicadores somos pocos, hay mucha gente con necesidad. A veces se necesitan muchas manos para poder llevar la carga, llevar el sufrimiento, llevar la persecución, llevar tantas cosas que necesitamos que toda la iglesia esté unida. Ahora, vamos a ver el número 4, el punto número 4. Cuando se le arrancó la barba, a Jesús le arrancaron la barba. Y vamos a ver aquí el libro de Isaías, siempre el libro de Isaías, capítulo 50, verso 6. Isaías 50, versículo 6.
Dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de estupos. Que es que él no escondió su rostro. A él lo escupían, a él lo abofeteaban, a él le arrancaron la barba, le sangraron su rostro. Él no decía nada porque sabía que estaba cumpliendo el plan de redención para toda la humanidad, tanto hombres como mujeres. Por eso la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay perdón de pecados. Usted no puede andar pidiéndole perdón a alguien que le perdone los pecados que a Dios le toca perdonar. Si usted me ofende a mí, me pide perdón, yo le voy a decir, lo perdono, hermano, está bien. Pero si usted ofendió a Dios, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios, que Dios le perdone sus pecados y sin duda que Él lo va a hacer. Entonces, vamos a ver el otro punto, número 5. Cuando le azotaron, ahí Él derramó mucha sangre. Es el número 5, está en el libro de Mateo, capítulo 27. Mateo capítulo 27, verso 26. Dice, entonces le soltaron a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregaron para ser crucificado. Esos latigazos sufrió duro Jesús. Esos latigazos dolían en el cuerpo de Jesús. Todo para pagar el precio por nuestros pecados. Todo para pagar el precio de aquellos desobedientes, aquellos rebeldes, aquellos que todavía hasta hoy viven todavía azotando a Jesús. Tal vez no físicamente, pero le azotan con sus palabras, con las blasfemias que hacen. Azotan todavía a Jesús a través de los malos ejemplos que le dan a los hijos, a los padres, a la familia, a los amigos. También todavía está sucediendo eso. Pero Jesús sufrió para pagar el precio de nuestros pecados. Ya no necesitamos otra clase de sacrificio, porque hay sacrificios que Jesús los hizo en la cruz del Calvario. Ahora, vamos a ver el punto número 6. Cuando le crucificaron, el verso 35, ahí de Mateo capítulo 27, verso 35, dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Ahí está hablando acerca de cuándo lo crucificaron a él. Pero vamos a ver otra cita bíblica más, el libro de Salmos, capítulo 22. Salmos capítulo 22, verso 16. Vamos a leer hasta el verso 19. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, oradores mis manos y mis pies, horadaron mis manos y mis pies. Dice, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Verso 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejas. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Sea que estaba profetizado lo que Jesús iba a padecer. Estaba profetizado en el libro de Salmos, Isaías, estaban otros libros
profetizando acerca de lo que Jesús iba a padecer. Había esa profecía de que iban a echar suerte sobre sus vestidos. Ahora, ¿por qué traer estas enseñanzas? ¿Por qué traer esta palabra? Porque hay muchas personas que ignoran las escrituras. Hay muchas personas que desconocen todavía lo que Jesús hizo por ellos. Entonces, cuando uno conoce que Jesús padeció por nosotros, nos dio la libertad, nos hizo ahora, dice la Biblia, reyes y sacerdotes, es porque Jesús ya pagó el precio. Él le dice al Padre: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. O sea que cuando Jesús le dijo esa palabra, Padre, Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque ya estaba escrito que le iba a pedir como un auxilio al Padre. Por eso Jesús no hacía nada si no estaba en los planes del Padre. Si el Padre no se lo mandaba, Jesús no lo hacía. Pero si el Padre le ordenaba, entonces lo hacía, porque él no estaba cumpliendo ni su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que lo había enviado. Entonces nosotros vamos a estar examinando despacio esta palabra, y por eso es que traemos estas enseñanzas, porque es necesario conocer que como hijos de Dios ya hemos nacido de nuevo. Ahora nosotros tenemos grandes bendiciones, de parte del Señor, porque estamos dentro del reino de los cielos. Ahora vamos a ver otra cita bíblica más, y es el punto número 7 de los derramamientos de sangre de Jesús, o de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 7 es cuando traspasaron el costado de Jesús. Dice en el libro de Juan, capítulo 19. El libro de San Juan, capítulo 19, verso 34. Vamos a leer hasta el verso 37. Verso 34. Pero uno de los soldados le abrió, dice, el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio testifica, o da testimonio de su testimonio, que su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Entonces está diciendo ahí que el soldado mismo da testimonio de lo que él mismo hizo. Traspasó el costado de Jesús. Esa lanza que ocupaba un soldado eran unas lanzas bien grandes y largas. Era para ellos poder amenazar a las personas que se acercaran. Sin embargo, ahora esta lanza él la ocupa para traspasar el costado de Jesús. Él lo traspasa, y según alguna teología, esa lanza traspasó hasta el corazón de Jesús. Y cuando esa lanza topó o traspasó el corazón de Jesús, entonces fue donde brotó agua y sangre. Otra vez la mezcla entre el agua y la sangre, entre el sudor y la sangre. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo tenía que padecer lo que Él no merecía? Sin embargo, Él está dispuesto a sufrir por causa de toda la humanidad. Entonces, dice que el soldado da testimonio de lo que sucedió. ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio de lo que Jesús ha hecho con nosotros? De cuántas bendiciones nosotros aún nos hemos perdido muchas veces. Sí, muchas veces se pierden muchas bendiciones la gente
porque desconocen la escritura, desconocen que ya Dios lo hizo por ellos. Usted no necesita andar buscando quien le diga a usted quién usted es. Usted necesita leer la palabra y entender que usted es lo que Dios dice que usted es. Si Dios dice, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, tú eres mi real sacerdocio, mi nación santa, que tú eres mi odre nuevo, que tú eres un buen instrumento en mis manos, que tú eres, usted crea lo que el Padre dice de usted. Entonces, porque hay gente que vive diciéndole a usted quién usted es, y mucha gente se cree de lo que otra gente le dice. No, usted lea la palabra y crea lo que Dios está diciendo. Ahora, hay palabras que nosotros vamos a aprender de parte de Dios. Y miren lo que dice hablando de las palabras de victoria de Jesús. Hay palabras que Jesús dijo en gran victoria. Esas palabras Él las dijo porque era necesario que nosotros entendiéramos que a través de la palabra el mundo existe, y por la palabra es que suceden grandes milagros. La primera palabra que Jesús dice es una palabra de perdón. Esa palabra de perdón es la que a nosotros nos lleva a redimirnos o a unirnos con Dios. En el libro de Lucas capítulo 23. Vamos a leer esa porción de la palabra. Lucas 23, 34. 23, Lucas capítulo 23, verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la primera parte. La segunda dice: y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Pero esa palabra de perdón, dice, es una palabra de redención hacia toda la humanidad. Hay gente que no sabe lo que hace. Acuden con un brujo, acuden con un hechicero, acuden con cualquier cosa, cualquier persona. Ellos no tienen milagros. El único que tiene milagros es Dios. Usted no puede andar creyendo en cualquier bobada. Alguien le quiere decir el futuro está en la palabra. Dice la Biblia que el planeta Tierra va a ser destruido con fuego y ya, se acabó. La Biblia dice que Él estableció su iglesia porque es necesario que cuando Él venga, encuentre gente a quien llevarse. Eso somos nosotros. La Biblia dice que va a haber un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Eso va a suceder. La Biblia habla muy claro acerca de el perdón, que nosotros también tenemos que perdonar a los que nos deben, a los que nos ofenden. Esa palabra de perdón, si Jesús, a pesar de todo lo que le hicieron, a pesar de todo, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay gente que no sabe lo que hace y Jesús siempre vive perdonándonos. Yo cometo un error hoy, vengo, le pido perdón a Dios, Él me puede perdonar, porque Él no es como nosotros. Ahora, vamos a ver la palabra en el libro de Lucas, capítulo 23, siempre en el verso 43. Mira lo que dice el verso 43. Eso es lo bonito de los estudios bíblicos, que uno puede ir despacio, desmenuzando un poco más la palabra, ¿verdad? Porque no es igual que una prédica. Una prédica, pues, se habla, se grita, se salta, se ministra, suda, brinca, salta uno, y la gente se queda casi en lo mismo. Ay, qué bendición, pastor. Ay, qué bendición. Pero ¿qué hay de práctica? Nada. Solamente fue una experiencia nomás. Y necesitamos pasar de la experiencia
a vivir aquello, a ser hacedores de la palabra. Entonces verso 43 dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en el vientre. Está hablando acerca de María. Está hablando de ella, acerca de esa salutación. Pero aquí vamos a ver el capítulo 23, dijimos, de Lucas, verso 43. Verso 43. A ver qué habla ahí la palabra acerca de Jesús. El verso 43 dice, entonces Jesús dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando a Jesús le dijo el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, él le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa es una palabra de salvación. Estaba salvando a otro que estaba muriendo también. Ahora, dice verso 44 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea que lo que hace es que su última palabra ya fue de perdón, de salvación, pero también de entregarle el espíritu. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús hizo? ¿Qué fue lo que Jesús entregó? Él no entregó el alma ni entregó el cuerpo, Él entregó su espíritu. Porque el espíritu es el que vuelve siempre a Dios. El cuerpo primero se quedó en la cruz, luego, pues ustedes saben, fue bajado, fue sepultado, estuvo 3 días, 3 noches, y luego resucitó nuestro Señor al tercer día. Él resucitó dentro de los muertos. Él no se quedó en la tumba, Él no se quedó allí, tampoco se quedó en la cruz. Entonces, hay mucha gente que confía en tantas cosas que no son bíblicas, pero hay que confiar en lo que dice la palabra del Señor. Ahora, vamos a ver el libro de Juan o San Juan, capítulo 19, verso 25. Juan, capítulo 19, verso 25. Y este punto que voy a hablar ahorita es algo muy delicado. Es algo que mucha gente no conoce y necesita conocer. Y si ya conoce, tiene que entender que lo que está escrito en la Biblia está escrito. Yo no le puedo quitar, tampoco le puedo poner. Porque hay personas que se traen controversia por lo que predica otro siervo de Dios. Es más, hay personas que juzgan a otro siervo de Dios, donde la palabra les ha dado permiso a ellos para señalar, juzgar, incluso mandar al infierno a otro siervo de Dios. Yo no sé quién les dio el permiso, pero la verdad dice la Biblia, no juzguéis para que no sean juzgados. Entonces aquí vamos a ver este pasaje, y es un pasaje muy delicado que habla acerca de la restauración familiar. Mira lo que dice el verso Juan capítulo 19, verso 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre
Y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Algo que sucedió es que María está al pie de la cruz. Ella no está orando, ni está intercediendo, ni está clamando, ni está pidiendo perdón. Ella no está haciendo nada de eso. Ella simplemente está presente a los pies de la cruz. Está con el discípulo amado, que se cree que es el apóstol Juan. Pero también estaba María Magdalena, estaba la otra María. Había bastante gente, bastantes familiares ahí de Jesús. Estaban ahí presentes y Jesús les dice lo que usted ya leyó. Lo que ya leímos, dice: ahí, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Hay una restauración familiar. Dios trata siempre de restaurar la familia, de darnos una oportunidad a toda la familia. Eso es lo que hay personas que no leen en la palabra, o tal vez la leen, pero les trae cierta controversia y no se atreven a leerlo y a estudiarlo y a aprenderlo. El por qué María, si la Biblia dice, yo lo creo, porque así dice la palabra, que Jesús estaba ahí. Jesús le da esta palabra, Él restaura la familia. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos que ser una familia o una iglesia de restauración, que restauremos la familia, que restauremos a los padres, que restauremos a los hijos, que restauremos a todo aquel que viene y se acerca al Señor. Punto número 4. Mateo capítulo 27. Qué bueno que estamos tomando nota porque es importante. Mateo 27, 46. Verso 46. Acerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Puedo decir que el Padre sí desamparó a Jesús por un momento. ¿Por qué? ¿Cómo dice pastor? Sí, porque hubieron 3 horas de tinieblas, Jesús murió y todo lo que nosotros sabemos. Pero también está esta palabra: ¿por qué me has desamparado? En momentos de angustia, en momentos de prueba, en momentos de dificultad, en momentos de la muerte, Jesús está ahora clamando al Padre y le dice: ¿por qué me has desamparado? Una sola razón hay. Es que el peso del pecado de toda la humanidad estaba cayendo sobre el cuerpo de Jesús. Sobre el cuerpo de Jesús estaban cayendo todas las enfermedades, todos los pecados, todos los malhechores, toda la gente que ahora se cree sabia, se cree entendida, toda la gente que ahora hacen grandes cosas y blasfemian contra Dios, no creen en Dios, están hastiados de las bendiciones que Dios les ha dado. Todo el pecado, los asesinatos, las violaciones, todo el pecado de hechicería, de homosexualismo, de lesbianismo, todo el pecado que hay en la humanidad estaba cayendo sobre el cuerpo de Jesús. Pero no solamente eso, estaban cayendo las enfermedades, todas las enfermedades que ahora muchas veces no tienen cura, estaban cayendo sobre el cuerpo de Jesús. Y ahora viene Él y le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué me has desamparado? Una sola razón: el Padre no puede ver pecado. Por eso la Biblia dice que los pecadores no entran, no heredan el reino de los cielos. Sencillo, no heredan el reino de los cielos. Para entrar al cielo necesitamos arrepentirnos, convertirnos, entregarnos a Dios, tirar toda la basura que haya en nuestro corazón, en nuestra vida, toda la basura del pasado, entregarnos, arrepentirnos de corazón. Y que conste que no es una religión la que salva. Lo que salva es Jesucristo de Nazaret, el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él es el que salva. Él es el que nos redime a nosotros de todo pecado, dice la palabra. De todo pecado. Y si Él nos redime, gloria a su nombre. Número 6. ¿Están aquí conmigo? Número 6. El libro de Juan, capítulo 19, verso 30. Usted que está en casa, usted que me mira ahí por televisión, que está en la computadora, que está en el celular, ahora en el celular pueden ver los videos. Usted que está en casa, usted puede buscar la cita bíblica, a buscar una por una y decir: wow, aquí está la palabra. Esta palabra yo sé que va a ser de bendición para millones de personas. Pero es necesario que aprendamos la palabra. Es importante que aprendamos a conocer la palabra que Dios nos ha dado. Esta palabra no la dejó Él solo para tenerla debajo de la cama, debajo de la almohada, en el escritorio, tenerla guardada. No, la Biblia en sí hay que leerla, hay que estudiarla, hay que aprender de ella. Verso 30. Mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. O sea que cuando Jesús tenía sed, le llevaron vinagre, algo amargo, una hiel amarga. Jesús inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Ahora, ¿qué significa para nosotros ahora esa palabra de Jesús? Es una palabra de triunfo sobre todo mal. Es la palabra de triunfo, de victoria que Jesús nos dio en la cruz del Calvario. Número 7. Lucas capítulo 23. Verso 46. Mira lo que dice la palabra del Señor. 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esa es una palabra de esperanza. Es una palabra de entrega. Es una palabra que Jesús ahora entrega todo en las manos del Padre. Pero vamos a seguir viendo algo más. Que los cristianos tenemos la bendición y la oportunidad de ser hijos herederos, coherederos de todas las promesas del Padre. Todo lo que Jesús tiene es de los hijos, de la iglesia. Por eso es que la Biblia dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Jesús. Vamos a ver Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, verso 34. Aquí vamos a leer un poco acerca de la gente que dice: yo quiero seguir a Jesús, yo quiero servir a Jesús,
yo quiero entregarme a Él y quiero ser su discípulo de Jesús. Miren lo que dice el verso 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner a disensión al hombre contra el padre, y a la hija contra la madre, y a nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahí lo que está diciendo es que alguien que quiere seguir a Jesús tiene que aprender a dejarlo todo por causa de Él. Porque usted puede decir que ama a Dios, pero ama primero a su mamá, a su papá, a la casa, al terreno, al carro. Ama más a otras cosas y después de último puede dejar a Jesús. Y Jesús no quiere eso. Él dice: el que quiera seguirme tiene que dejarlo todo. ¿Estamos dispuestos a eso? Pues entonces vamos a hacerlo. Pero mira lo que sigue diciendo el libro de Mateo, capítulo 16. Mateo 16, verso 24 al 27. O al verso 27. Vamos a leer esto porque esto es poderoso. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La cruz es símbolo de muerte. Tome su propia muerte. Muérase a usted mismo. ¿Alguien quiere ser discípulo de Jesús? Muérase a usted mismo, muérase a sus deseos. Verso 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mía la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús hablando. Verso 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que también hay una recompensa por dejarlo todo y seguir a Jesús. Hay una recompensa. O sea que dice él: todo el que quiera hallar su vida, quiera lo de él, pues me va a perder a mí. Pero el que lo deje todo por causa mía, entonces va a ganar la vida. Dice que él va a dar una recompensa. Verso 27, vamos a leer una vez más. Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre y los ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay una recompensa. Por eso es importante trabajar. Creemos que Jesús viene. Creemos que Cristo viene en las nubes del cielo, con sus ángeles, con el poder de su gloria. Él viene y va a venir. De un momento a otro Él va a aparecer. Pero Él quiere encontrar a su iglesia trabajando en su obra. Porque muchas veces la gente se está perdiendo en el mundo. Vemos tanta decadencia social, tanta decadencia política, tanta decadencia en las naciones enteras, y la iglesia muchas veces solamente estamos perdiendo el tiempo. Nos hemos vuelto una iglesia religiosa, una iglesia de culto nomás, no una iglesia de servicio, una iglesia que sirva en la obra del Señor. Y tenemos que aprender a cambiar.
Tenemos que aprender a hacer cambios en nuestra vida. Miren lo que dice Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. El verso 11 al 17. Vamos a leer. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. El apóstol Pablo hablando. Dice: todos los que quieran agradar en la carne, esto es obligación a que os circuncidéis, solamente para no, dice, padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quiero que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. 17. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. El apóstol Pablo hablando y dándonos una enseñanza a la iglesia, diciéndonos: ahora ya no deben de vivir bajo la ley. Ahora vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede obligarlos a esto y esto, a circuncidarse, a no circuncidarse, a guardar la ley. No. Ahora nadie puede obligarlos. Ahora vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice él: ¿quién me puede decir a mí si yo llevo en mi cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, de nada sirve decir: tengo aquí, tengo allá, hago esto, hago lo otro, si realmente no estamos cumpliendo con lo que Dios nos está mandando. Pero quiero ver algo más, y esta va a ser, creo, la última cita de hoy que vamos a leer. Está en el libro de Colosenses capítulo 2, verso 13, 14 y 15. Vamos a leer 3 versículos. Y estos versículos son tan poderosos que vamos a aprenderlos hoy. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, Él dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Escuche bien: anulando el acta del decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que Él lo hizo por mí. Toda esa acta del decreto que me era contraria, que a usted le era contraria, Jesús ya la pagó en la cruz. Los exhibió públicamente a los demonios, a los principados, las potestades, al mismo diablo lo derrotó. Porque en Él es el único que está la victoria. Es el único en el cual nosotros podemos obtener la victoria total. Por eso Él dice: triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso era necesario que Jesús padeciera todo lo que padeció. Era necesario que Él muriera. Era necesario que Él fuera escupido. Era necesario que Él tuviera la corona de espinas. Era necesario que a Él le dieran los latigazos que le dieron. Era necesario que le pusieran los clavos en sus manos y el clavo en sus pies. Era necesario que estuviera en medio de 2 ladrones.
salvar a uno y el otro se condenó. Era necesario que Él padeciera todo, dijera sus 7 palabras, hubieran 7 derramamientos de sangre. Era necesario que se cumpliera todo, porque ahora Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora los exhibió públicamente. Por eso, mi hermano y mi hermana, usted no tiene de qué avergonzarse. Usted tiene que pararse firme en la brecha del Señor y decir: en el nombre de Jesús, yo tengo la victoria sobre este cáncer, yo tengo la victoria sobre este problema, yo tengo la victoria sobre esta situación, tengo la victoria sobre mi familia, tengo la victoria de mi trabajo, tengo la victoria sobre la finanza, sobre el dinero, tengo la victoria porque soy hijo de Dios, soy rey, hijo de un rey. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para con Dios. Entonces, ¿por qué ahora darle atributos al diablo cuando el enemigo no tiene arte ni parte ni suerte sobre los hijos de Dios? Sí, porque hay gente que vive en la iglesia y todavía dándole atributos al enemigo que no tiene que darle. Hay gente que piensa que el diablo es dueño de algo. No, ¿dónde dice la Biblia que es dueño de algo? No. Cuando la Biblia habla también que dice que nosotros no debemos de amar al mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, está hablando del sistema que hay en el mundo, el sistema corrupto que hay en el mundo. Eso no debemos de amar. Pero sí debemos de amar al que creó el universo completo. A Él la gloria, a Él la honra, a Él todo Él se lo merece. Pero yo soy su hijo, usted es hija, usted es hijo de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, somos herederos, porque ya usted no tiene que sufrir, usted no tiene que padecer. Ahora hay alguien que sí murió por sus pecados, hay alguien que pagó el precio, hay alguien que sufrió por usted, hay alguien que pagó el precio de su enfermedad, hay alguien que murió, dice la Biblia, y se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Hay alguien, y ese es Jesucristo de Nazaret. Eso es lo que debemos de entender. Debemos de entender la palabra de Dios, que es la que a nosotros nos purifica y nos da vida. Que el Señor les bendiga. Será hasta una próxima enseñanza, estudio bíblico que vamos a tener. Dice la Biblia en Mateo capítulo 12. Si usted trae en su Biblia, pues búsquelo. Si no la tiene, pues aquí está en la pantalla. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 12, el verso 36. Mas yo os digo, que dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. ¿Qué dice? ¿Esta es palabra de Dios o no? ¿Es palabra de Dios o no? ¿Qué dice? Eso es delicado. ¿Sabe cuál es el problema de muchos? Que no conocen, o desconocen, o conocen, pero no saben el resultado o las consecuencias. Por eso, mis hermanos, a mí casi nunca usted me va a oír hablar en mal de alguien. ¿Sabe por qué? Porque yo le tengo miedo a esto. ¿Sabe qué es una palabra ociosa? Es una palabra sin resultados o sin fundamentos. Una palabra ociosa es que alguien le contó a usted un chisme, sabiendo la otra persona que es chisme. Porque mire, la cualidad de un chismoso, ¿sabe cuál es? Que él mismo se inventa los chismes y hace que otro lo crea y lo repita. Ahora tenemos un gran peligro con el internet, porque hay muchos que se levantan falsos y hay gente que lo mira y cuando viene a sentir lo repite. Pastor, usted sabe lo que dicen de fulano de tal. Si el pastor no está preparado, dice: ay, de veras. Y ya viene a contárselo a otro.
Usted y yo no podemos ser partícipe de malas informaciones. Usted tiene el poder de cerrarle la boca. ¿Sabe por qué? Porque un demonio para transportarse de un lugar a otro necesita un cuerpo. Y usted no sabe a quién el diablo va a usar para transmitirle veneno a su corazón, para que usted crea la mentira. Si a mí no me consta algo, no lo digo. Aunque me lo digan 10 veces las mismas personas, no lo creo. Lo tengo que ver. Y aún viéndolo, tengo que amar al perdido, tengo que amar al pecador, tengo que amar a la persona que anda mal. Mire lo que dice la Biblia.